Soy la doctora Alexandra Carpio. Vamos a iniciar la revisión de los temas que nos corresponden a Cardiología 1, que va a corresponder básicamente a la revisión de lo que es electrocardiograma, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Primero, en la primera clase, recuerdan que analizamos lo que era el potencial de acción, lo correlacionamos con las diferentes presiones, tanto de ventrículo izquierdo como presión de aorta, presión de aurícula. Y vimos que el potencial de acción se relacionaba con lo que era la despolarización tanto de las cavidades auriculares y ventriculares como la repolarización también de ambas cavidades. Entonces, este juego de cambios de iones, que es lo que produce el potencial de acción, se va a transmitir de manera eléctrica a través de lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que un trazado gráfico, lineal, que se obtiene desde la superficie del corazón o desde la superficie corporal, perdón, y ese es representa la actividad eléctrica generada por el corazón a través de pequeñas placas de metal que se localizan en puntos preestablecidos que se llaman derivaciones y que vamos a analizar en lo posterior. Muy bien, este es el trazado de un electrocardiograma que van a representar las diferentes fases del potencial de acción de la célula miocárdica, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el electrocardiograma o el trazado. Lo que corresponde a un ciclo cardíaco está conformado por ondas, como vemos aquí la onda P, la onda T, la onda U, por complejos, que viene a ser el complejo QRS, por segmentos, que tenemos el segmento PR, el segmento ST, y por intervalos, ¿no? El intervalo PR y el intervalo QT. Entonces aquí, primero vamos a analizar lo que es la onda P. La onda P sabemos que representa la despolarización ¿de quién? De la aurícula, despolarización auricular. Luego vamos a tener el complejo QRS, que representa la despolarización del ventrículo, ¿no? Ventrículo izquierdo básicamente, ¿no? Porque es la que representa la mayor masa de las cavidades ventriculares. Luego vamos a tener lo que es el segmento ST, y vamos a tener la onda T, que lo que representa la repolarización del ventrículo izquierdo desde el inicio del segmento ST. Muy bien, entonces la onda P, que es la que representa la despolarización de la aurícula, más o menos su medida tiene que ser en promedio 0.08, va desde 0.06 hasta 0.2 inclusive. El complejo el segmento PR, que va desde 0.8 hasta 0.12. El complejo desde 0.16 hasta 0.20, el complejo QRS, que va desde 0.08 hasta 0.12, por encima de 0.12 en el complejo QRS hablamos de bloqueos de rama, ¿no? Esa es una definición importante que ustedes deben de recordar siempre, ¿no? El segmento ST, que se inicia desde la finalización de la onda S hasta el inicio de la onda T, y luego tenemos la onda T. Aquí lo que nos interesa de los intervalos es el intervalo QT, que parte desde el inicio de la onda Q y termina hasta la finalización de la onda T. Este intervalo QT es muy importante, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos varias patologías congénitas, como el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, que son proarrítmicos. Entonces, el intervalo QT va a variar también en función a la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos bradicardia sinusal o taquicardia sinusal, este intervalo QT nosotros lo corregimos a través de la fórmula que se las voy a mostrar posteriormente. Y el valor no debe sobrepasar por encima de 0.44, ¿no? Cuando sobrepasa por encima de 0.44, el QT corregido, que va en relación, vuelvo a reiterar, a la frecuencia cardíaca, entonces hablamos del síndrome de QT largo. Muy bien. El complejo QRS, como les vuelvo a reiterar, su valor por encima de 0.12 nos indica un bloqueo completo de rama, dependiendo de las derivaciones. Si encontramos este ensanchamiento del complejo QRS con RSR' en las derivaciones precordiales derechas, hablamos de bloqueo de rama derecha. Si encontramos esa misma morfología RSR', vamos a tener esa presentación en las imágenes de bloqueo completo de rama izquierda cuando se presenta en las derivaciones B5, B6, D1 y ABL. Vamos a ver todo esto de las derivaciones en las láminas posteriores, ¿ya? Y algo importante señalar que este cuadriculado que nosotros vemos aquí
va a estar formado por cuadraditos pequeños que cada uno representa 0.2 segundos en la línea de las abscisas, y en la línea de las Y vamos a tener que representa cada uno 0.5 milivoltios. Los 5 cuadrados van a representar 5 milímetros, y hacia el eje horizontal vamos a tener que 5 cuadrados van a representar 5 milímetros, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el electrocardiograma no es más que la traducción de lo que habíamos conversado, que viene a ser el potencial de acción. Sabemos que el potencial de acción, la despolarización del miocardio se produce a nivel del nodo sinusal. El del nodo sinusal posteriormente va a despolarizar la aurícula izquierda, la aurícula derecha, va a despolarizar todos los segmentos, va a pasar hacia el nodo auriculoventricular, hacia las ramas del GISE Purkinje, y posteriormente va a despolarizar lo que es ventrículo, ¿no? Primero el septo interventricular, luego los ápices de ambos ventrículos, la pared lateral y finalmente las bases de ambas cavidades ventriculares. Entonces, todo este mecanismo de despolarización que se produce a nivel de las cavidades del miocardio van a ser traducidas a través del electrocardiograma. Para nosotros el electrocardiograma es un instrumento, es una herramienta fundamental porque nos dice muchas cosas, ¿no? Es el examen auxiliar de primera mano en lo que corresponde a la evaluación cardiológica. Muy bien. Entonces, volviendo a reiterar, en la línea de las abscisas vamos a tener el tiempo, en la línea de las coordenadas vamos a tener lo que es el voltaje. Cada 5 cuadrados va a representar en este caso 40 milisegundos, y cada cuadrado grande va a representar lo que son los 200 milisegundos, o 200 milisegundos, 5 milímetros, perdón, 5 milímetros. Entonces, el papel va a correr aquí a una velocidad siempre constante, esto está estandarizado a nivel internacional, y la velocidad constante es de 25 milímetros por segundo. Y el voltaje se va a dar en 10 milímetros siempre. Entonces, cuando nosotros vemos un trazado electrocardiográfico, no solamente es ver el trazado del electrocardiograma, sino que además en el papel conste la velocidad a la que corre y también el voltaje en que está corriendo el trazado electrocardiográfico. Muchas veces surge esto es entre paréntesis nada más, pero para que ustedes sepan, surge la duda cuando el trazado electrocardiográfico, por ejemplo, viene a mitad de voltaje, o sea, hablamos de 5 milímetros. Entonces hay complejos de muy bajo voltaje, sobre todo las precordiales, y nos indica una serie de patologías como derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, etcétera, no nos inclina a unas determinadas patologías, o viceversa. El voltaje que esté al doble, o sea, en 20 milímetros, por darnos unos trazados de complejos QRS muy altos, de gran voltaje, y no verificamos el valor estándar del trazado electrocardiográfico, entonces estamos sospechando erróneamente cualquier signo de sobrecarga o hipertrofia de alguna cavidad. Entonces, por eso es importante ver la velocidad, que debe ser constante en 25 milímetros por segundo, y también el voltaje. Muy bien, entonces la despolarización de las cavidades miocárdicas se produce a través de vectores. Eso ya creo que todos conocemos y lo han revisado también cuando han hecho cardiología, durante las rotaciones en medicina, ¿no? Entonces, para resumir toda esta cantidad de vectores que se producen, nosotros tenemos que la despolarización de las cavidades ventriculares, vamos a hablar primero del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo? Porque es la masa más grande, ¿no? El ventrículo derecho se va a ver opacado, digamos así, en la despolarización por el ventrículo izquierdo. Por eso es que las resultantes de los vectores, va a ser básicamente la resultante de los vectores de ventrículo izquierdo, hablo en un corazón normal. Entonces, ese vector, el vector resultante, ¿cómo va a ir? Va a ir de atrás hacia adelante, la despolarización de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿no? De atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, el vector resultante finalmente de las cavidades ventriculares, miren aquí es la mayor masa del ventrículo izquierdo, va a tener un vector resultante de 60 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura del electrocardiograma, que vamos a ver más adelante, el vector resultante viene siendo 60 grados, que viene a ser el eje del complejo QRS o el eje de la despolarización ventricular, ¿no? Los valores normales en la despolarización del ventrículo izquierdo, y les voy a dar así tips puntuales. El ventrículo izquierdo se despolariza entre valores de menos 30 grados hasta más 110 grados, ese es el valor normal, los valores normales. Mientras más edad tenemos,
el eje se desvía un poco más hacia la izquierda, o sea, va a ser más hacia menos 30. Mientras menos edad tenemos, el eje se va a ir desviando un poco más hacia la derecha, o sea, más 90, más 100 grados. Por eso en un electrocardiograma de un niño decimos a veces el eje desviado hacia la derecha, pero es justamente un electrocardiograma normal para la edad. En una persona mayor, un varón o mujer de 70, 80 años, el eje desviado hacia la izquierda, está un poco más inclinado hacia la parte negativa. Pero viene a ser un patrón electrocardiográfico de acuerdo a la edad. ¿Okay? Entonces, sí sería patológico, por ejemplo, encontrar un joven de 11 años o un niño de 11 años con un eje de despolarización del ventrículo izquierdo en menos 30, ¿no? Nos estaría hablando de crecimiento de cavidades izquierdas, o viceversa. Un adulto mayor de 80 años, digamos, con un eje del ventrículo izquierdo desplazado hacia la derecha, más 100 grados, vamos a suponer, estaría hablándonos de crecimiento de cavidades derechas. Entonces, lo que tiene que recordar siempre es que la despolarización del ventrículo izquierdo, al igual que la aurícula, se produce de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esa es la base fundamental para poder entender el trazado electrocardiográfico. Otro punto, y que vamos a aprovechar esta gráfica, es que nosotros aquí vamos a tener lo que son las derivaciones precordiales y las derivaciones de miembros. En este caso, en esta gráfica que está en el plano frontal, vamos a tener las derivaciones de miembros, ¿no? Entonces, cada uno debe señalarse para que así nunca se olvide, ¿no? ABL va hacia la izquierda, que está en esta parte alta, D2 hacia abajo, D3 hacia abajo, ABF va hacia 90 grados y ABR va hacia la derecha. Entonces, un punto importante aquí que siempre ustedes tienen que recordar es que todo lo que va a ir hacia la derecha va a tener una vertiente negativa. Cuando veamos el trazado electrocardiográfico, como nuestro vector resultante va a ir así, va a ir más o menos hacia más 60 grados, entonces todo lo que va hacia la derecha va a ser negativo. Y por eso vamos a ver que en la derivación ABR, cuando veamos en lo posterior, vamos a encontrar una onda P negativa, una onda T negativa, un complejo QRS negativo. ¿Ya? Esta gráfica también nos va a reflejar aquí, miren, las derivaciones inferiores, que viene a ser la derivación 2, la derivación 3 y la derivación ABF. Estas derivaciones vienen a representar las derivaciones de la cara inferior del ventrículo izquierdo. La derivación D1, como ustedes ven aquí, esto es el ventrículo izquierdo, representa la parte lateral del ventrículo izquierdo. La derivación ABL, la derivación lateral alta del ventrículo izquierdo, y ABR, obviamente, de las derivaciones derechas. Y en el plano horizontal vamos a tener aquí 6 derivaciones. Desde B1, que se dirige hasta la derivación B6. En la derivación B1, el electrodo va en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. B2 va igualmente en el segundo espacio intercostal, equidistante a B1, pero en la línea paraxilar izquierda. De ahí nos saltamos hasta B4, que va en la línea clavicular media al cuarto espacio intercostal, y B3 va entre B2 y B4. B5 ya va en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal, y B6 en la línea axilar media. Entonces aquí es importante que veamos que la evolución, primero vamos a ver la onda P, cómo es la morfología de la onda P. A mí me gustaría que presten atención porque finalmente después van a revisar eso teóricamente, pero para que queden algunas cosas así bien puntuales. La derivación B1 en la derivación precordial derecha, miren una onda P que es una onda P bifásica. Y en el resto de las ondas, de las precordiales, desde la derivación B2 hasta la B6, son derivaciones, es una morfología de una onda P eminentemente positiva. La onda P se despolariza de derecha a izquierda, por lo tanto, a partir desde B2, que está en la parte izquierda del tórax, vamos a tener que tener una onda P positiva. Hacia donde se dirige el vector, la onda va a ser positiva. A donde se aleja, la onda va a ser negativa, tanto en las ondas auriculares como en las ondas ventriculares. Otro patrón importante aquí en un electrocardiograma normal es cómo evolucionan los complejos QRS. Si se dan cuenta, en las derivaciones derechas, que viene a ser B1, B2, el complejo QRS, que vienen a ser aquí las ondas R, son más pequeñas, de morfología pequeña. Conforme va avanzando B3 y B4, la morfología se hace casi equidistante. R tiene casi la misma amplitud que la onda S.
B4 aquí también todavía la onda R tiene la misma amplitud que la onda S, pero en B5 y B6, que son las derivaciones precordiales izquierdas, son eminentemente ondas R. Porque aquí, en la zona lateral del ventrículo izquierdo, es donde con mayor fuerza va la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Se dirige completamente hacia la zona izquierda, por lo tanto el complejo QRS tiene que ser eminentemente positivo. Entonces, conociendo esta morfología que es normal, en el complejo QRS, cuando nosotros no tenemos esa adecuada evolución de las ondas CR en las derivaciones precordiales, podemos sospechar, por ejemplo, una enfermedad coronaria, cuando vemos que aquí las R's nunca progresan. Nosotros llamamos pobre progresión de R. ¿Qué significa? Que aquí las R siempre siguen teniendo la morfología, digamos, de B3, a pesar de estar en la derivación B5, B6, que nos indicaría enfermedad coronaria crónica, por ejemplo. ¿Qué pasa si en B1 y B2 tenemos ondas R demasiado altas? Estaríamos pensando en crecimiento de cavidades derechas, o viceversa aquí en B5 y B6 con ondas S muy profundas y unas ondas R más pequeñas o amputadas, estaríamos hablando de signos de sobrecarga y hipertrofia de ventrículo derecho también. Entonces, conocer el electrocardiograma normal es muy importante para poder entender lo que es el trazado electrocardiográfico anormal. La otra onda que es importante aquí, que viene a ser la onda T, en las derivaciones precordiales derechas por lo general tenemos ondas T negativas y eso se produce sobre todo en personas jóvenes. Y la progresión es que luego estas ondas se tornen ondas T positivas, con una pendiente ascendente lenta y una descendente rápida, ¿no? Una ascendente lenta y una onda T descendente rápida. Muy bien. Entonces, vamos a tener aquí nuevamente las derivaciones. Las derivaciones que nos interesan son las derivaciones ABR, ABF, ABL, D2 y D3. Las derivaciones precordiales, que esta es la evolución, una onda P bifásica, un complejo QRS, que miren aquí B2, B3, tienen son casi simétricas, tanto la amplitud de la onda R como la amplitud de la onda S, y acá deben evolucionar, pero aquí ya encontramos unas ondas patológicas, por ejemplo, ¿no? Encontramos Qs profundas, que nos estarían indicando de necrosis a nivel de la pared ventricular izquierda. Eso, la patología vamos a ver más adelante. Entonces, en las derivaciones estándar que se producen en la despolarización de las cavidades del miocardio, vamos a tener que tenemos derivaciones bipolares y derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares significa que va a tener un polo negativo y un polo positivo. Aquí vamos a tener las derivaciones D2, D3, ¿no? Por ejemplo, aquí la derivación D1, recuerden que D1 es hacia la izquierda, D2 está hacia abajo, abajo derecho, y D3 está hacia abajo izquierdo, ¿no? D1 el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, D2 se va a dirigir hacia el brazo hacia la pierna derecha, y D3 que se dirige hacia la pierna izquierda. Entonces, estas tres derivaciones son derivaciones bipolares. La derivación bipolar D1 tiene su componente negativo, o sea, el vector se dirige derecha e izquierda, el polo negativo en el brazo derecho, el polo positivo en el brazo izquierdo. Todo esto en realidad ustedes tienen que memorizar, ¿no? La derivación de 2, que vamos a tener que el polo negativo está en el brazo derecho, el polo positivo es en la pierna izquierda. Aquí en estas derivaciones no participa lo que es la pierna derecha, solamente la pierna izquierda. Y la derivación de 3, que el polo negativo se encuentra en el brazo izquierdo y el polo positivo se encuentra en la pierna izquierda. Y vamos a tener también las derivaciones unipolares. Las unipolares, que vamos a tener la derivación ABR, la derivación ABL y la derivación ABF, ¿ya? Que su polo del ABR se encuentra en el brazo derecho, el polo positivo del ABL en el brazo izquierdo, y el polo positivo del ABF se encuentra en la pierna izquierda. Muy bien. Entonces vamos a pasar. La derivación ABF del electrocardiograma es una derivación bipolar de miembros. Solo las derivaciones bipolares de miembros son la derivación D2, D3 y D1. D1, D2 y D3. Es una derivación precordial. Las derivaciones precordiales va de B1 a B6. Es una derivación unipolar que tiene su polo en el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, ¿quién está? ABL, perfecto. Y en el brazo derecho, ABR, ¿no?
¿Es una derivación unipolar que tiene su polo en la pierna izquierda? Correcto. ABF tiene su polo en la pierna izquierda. A ver, volviendo a recalcar. ABL tiene el polo en la mano, en el brazo izquierdo. ABR en el brazo derecho. Y ABF en la pierna izquierda, ¿no? Entonces es una derivación unipolar que tiene su polo en la pierna izquierda. ¿Recoge la diferencia potencial entre ambas piernas? No, porque la pierna derecha no participa en lo que son las derivaciones de miembros. La respuesta es la D. Muy bien, cuando nosotros, la idea es que en esta clase no van a aprender electrocardiograma. Miren, para nosotros aprender electrocardiograma llevamos 3 cursos de electrocardiograma, ¿no? Entonces, en 3 años, o sea que no vamos a pretender aprender la lectura de un electrocardiograma en una clase, pero sí hay situaciones puntuales que debemos de comprender. Lo que corresponde al eje del ventrículo izquierdo, que es el que nos orienta, el vector resultante de despolarización del ventrículo izquierdo, se obtiene justamente a través de la perpendicular que se produce de un determinado vector. Nosotros tenemos en las derivaciones de miembros, que esta gráfica es para mostrar esto justamente. Bueno, más adelante vamos a explicarles, vamos a pasar esta diapositiva para que podamos comprender bien. Si no, nos vamos a rayar con esto. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la duración de un ciclo cardíaco, que parte desde la despolarización de la aurícula izquierda, que viene a ser la onda P, vuelvo a reiterarles, posteriormente la onda P hasta el segmento PR, luego viene la despolarización del ventrículo izquierdo, que se inicia con la onda Q y termina con la onda S hasta el punto J. El punto J es un punto muy importante, ¿no? Sobre todo para lo que es la patología coronaria. El punto J es la unión de la onda S con el inicio del segmento ST. En infarto, con segmento ST elevado, lo que nos interesa ver es el punto J en las fases, en los minutos iniciales, ¿no? Para ver cuánto se eleva el punto J o cuánto se deprime. Entonces este punto J es muy importante para lo que corresponde a enfermedad coronaria. Entonces, retornando, complejo QRS, despolarización del ventrículo izquierdo, el segmento ST con toda la onda T viene a ser la repolarización del ventrículo izquierdo. El intervalo QT, que es el intervalo que nos interesa, desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T. El complejo QRS, que viene a ser la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿qué fase del ciclo cardíaco es en el potencial de acción? 0, 1, 2, 3, ¿cuál fase? ¿Recuerdan que hicimos una gráfica en la clase previa? ¿Por qué se despolariza? Por la entrada de ¿quiénes? ¿Cómo se inicia la despolarización? Aquí hay otra grafiquita. Vamos a ver. Entrada de sodio, ¿no? Inicia la despolarización del ventrículo izquierdo. Y quien da la meseta va a ser el ingreso de calcio, ¿no? Y la repolarización ventricular está a cargo de ¿quién? En el potencial de acción. Potasio, ¿no? Potasio. Fase 0 del potencial de acción, sodio. Perdón, 1. Fase 1, sodio. Fase 0, perdón, sodio. 1, la pequeña Q. El 2, calcio. Y la fase de repolarización, potasio. Eso no tiene que olvidarse, por favor. Despolarización, sodio. Meseta, calcio. Repolarización, potasio. Muy bien. Entonces vamos a pasar aquí. El punto J del electrocardiograma, ¿qué es? A ver, recuerden el punto J, que mencionamos que es el punto que nos interesa en la enfermedad coronaria. La unión de la onda Q con la onda R, la unión del segmento ST con la onda T, la unión del espacio PR con la onda R, el punto más bajo del segmento ST, o la unión de la onda S con el segmento ST. La unión de la onda S con el segmento ST, perfecto. Recuerden, punto J, sinónimo de enfermedad coronaria, ¿no? Entonces vamos aquí a repasar un poco lo que es las características de cada una de las ondas. En la onda P, ¿qué nos interesa ver? Es la polaridad. Al igual que el ventrículo izquierdo,
las aurículas se despolarizan de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces el vector resultante se va a ir hacia más 60 grados, ¿no? Se va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces todo lo que va hacia la punta del vector va a ser positivo, todo lo que se aleja de la punta del vector es negativo. Entonces en la polaridad nosotros vamos a tener ondas positivas, siempre en el electrocardiograma, las derivaciones inferiores, la onda P debe ser positiva en un electrocardiograma normal. ¿Qué derivaciones? 2, 3 y ABF. Eso es importante, por favor. D1 y ABL también siempre es positiva y siempre también va a ser negativa en la derivación ABR, porque se aleja del vector resultante. Tenemos las ondas que son positivas, negativas o plus minus, que llamamos la onda bifásica o difásica, que es esta. Tenemos la negativa positiva, que es la minus plus, negativa positiva. Esas son las diferentes morfologías de la onda, de la despolarización de la onda P. Cuando la onda P, siendo positiva, es muy alta de amplitud, hablamos de crecimiento de ¿qué cavidades? Derechas. Cuando la onda P es muy amplia en cuanto al tiempo, a duración en segundos, crecimiento de ¿qué cavidades? Izquierdas. ¿Dónde evaluamos, en qué derivaciones evaluamos mejor a la onda P? Derivación D2 y derivación B1. En la derivación D2, la onda P debe ser siempre positiva, y en la derivación B1, la onda P siempre bifásica. Entonces, cuando queremos o sospechamos en el crecimiento de aurícula derecha o aurícula izquierda, ¿dónde vemos en el electrocardiograma? D2. Igualmente, crecimiento de aurícula derecha o izquierda en las derivaciones precordiales, B1. Perfecto. Entonces, la onda P parte del nodo sinusal. Y miren aquí cuántos vectores forma la despolarización de las auriculares. Del nodo sinusal, un vector que viene a ser el ABR, que es un vector bien pequeño, por eso es opacado por el resto de vectores. Luego tenemos los vectores que van a despolarizar la aurícula izquierda y los vectores que van a terminar de despolarizar la aurícula derecha. La mayor masa va a estar formada por las cavidades izquierdas. Entonces, por eso el vector resultante va a ser más 60 grados. ¿Dónde se ubica más 60 grados? En la derivación de 2. Por eso esta es la derivación que permite la evaluación adecuada de la morfología de la onda P. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando las derivaciones en la cara inferior, las ondas P en la cara inferior son negativas? A ver, ¿qué sospecharían? Lo normal decimos que la onda P sea positiva en la derivación de 2. ¿Y qué pasa si la onda P es negativa en D2? ¿Cómo estaría yendo la despolarización? Así, a la mala. ¿Cómo iría la despolarización? ¿Iría hacia abajo? No, no es cierto, porque si va hacia abajo, ¿cómo tendría que ser la onda P? Positiva. ¿Cómo estaría yendo la despolarización si la onda P fuera negativa en D2? Hacia arriba, ¿no? Entonces, miren, es sencillo, va hacia arriba. Entonces, ¿quién estaría comandando la despolarización? Sería en la parte baja. Eso nosotros llamamos ritmo atrial bajo, por ejemplo, ¿no? Porque la despolarización ya no se produce en el nodo sinusal, sino se está produciendo mucho más abajo. Entonces, el vector para la despolarización de las aurículas ya no va a irse hacia abajo, sino va a ir hacia arriba. Y vamos a tener una onda P negativa en las derivaciones de 2, por ejemplo. Eso solamente como un paréntesis. Pero eso es para que ustedes comprendan, entonces, que la resultante del vector, hacia donde se dirige el vector, siempre va a ser una onda P positiva en derivación de 2. Muy bien. Y en la derivación B1, que vamos a tener la famosa onda bifásica u onda difásica, cuando esta onda positiva es mucho más alta en la derivación B1, crecimiento de aurícula derecha. Cuando esta onda P negativa es más larga que la positiva, crecimiento de aurícula izquierda. Y el resto de las ondas P, desde la derivación B2 hasta la derivación B6, deben ser siempre positivas. Chicos, solo son tips. Y la duración de la onda P y su medición, ¿cómo vamos a hacer? La onda P se mide, miren la forma correcta, cómo se mide una onda P. Desde el inicio de la onda P hasta la culminación de la onda P. Si nosotros medimos hacia arriba, vamos a hacer que la onda P sea un poquito más grande. 0.02 segundos ya implica crecimiento de la cavidad. Entonces, esta es la forma correcta de medir la onda P.
las mediciones de las ondas, los complejos y los intervalos va a variar en función a la edad. Por ejemplo, mientras más pequeño, de 0 a 12 meses, 80 milisegundos, eso significa 2 cuadraditos. Más de 12 años o una persona adulta, 100 milisegundos en promedio, o sea, 2.5 cuadraditos. ¿Dónde medimos la onda P? En derivación de 2. El intervalo PR, que viene a ser también, o está conformado, mejor dicho, por la onda P, o sea, la despolarización de las aurículas, hasta antes de la despolarización del ventrículo izquierdo. Entonces, este intervalo PR nos es muy útil porque a nosotros nos permite analizar lo que es la conducción desde el inicio de la despolarización de la aurícula izquierda, desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, todas las alteraciones que se puedan producir en la conducción de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo implica una patología. Por ejemplo, cuando este intervalo PR se prolonga, ¿de qué hablamos? Chicos, eso ustedes saben. Bloqueos. Cuando este intervalo PR se acorta, ¿de qué hablamos? Preexcitación. ¿Ya? Entonces recuerden que este intervalo PR está comprende la despolarización de la aurícula hasta antes de que se despolarice el ventrículo izquierdo. Entonces sus alteraciones nos van a indicar todas las patologías que puedan suscitarse en esa conducción auricular hasta antes del ventrículo. Prolongación del intervalo PR, bloqueos. Eso vamos a hacer posteriormente en arritmias, pero implica bloqueos. Y un PR corto que implica preexcitación. ¿No? Bien. Y los componentes, aquí para resaltar nada más, los componentes del intervalo PR, vamos a tener la despolarización obviamente de la aurícula, el GIS, hasta las ramas del GIS, antes de que empiece la despolarización del ventrículo izquierdo.